Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Nutrición y Deporte. Yo soy Ernesto Solís, encargado del área audiovisual aquí en la Dirección General del Deporte Universitario y una vez más estoy con la licenciada Rebeca Camacho. Muy buenos días, ¿cómo está licenciada? Buenos días, Ernesto. Muy bien, gracias. Qué gusto verle otra vez, otra semana más aquí en Nutrición y Deporte por Deporte UNAM. Sí, Hoy va a haber un tema importante porque habla de la importancia de los hidratos de carbono en la dieta de los deportistas. ¿Es correcto? que es correcto. Bien, entonces pues sin más preámbulos, hago una pequeña invitación aquí a toda nuestra audiencia para que deje sus comentarios, sus preguntas, que al final la licenciada aquí presente pues va básicamente a contestarla. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Sí, hoy vamos a hablar de esto, de lo que es la importancia de los hidratos de carbono en el deporte, porque a veces como que se nos olvida, ¿no? A veces pensamos que lo más importante para el deportista van a ser las proteínas y dejamos de lado otros nutrimentos. Y entonces, por eso queremos pues hablar de este que es muy importante. Y los hidratos de carbono, nada más para recordar, porque luego los encontramos les decimos de muchas formas, se les dice de muchas formas, y lo más correcto se supone que en español es llamarlos hidratos de carbono o glúcidos, sería lo más adecuado. Es aceptable pues llamarle carbohidratos o carbs, que ahora le llaman como a una abreviación, ¿no? De carbohidratos, carbs, todos estos son hidratos de carbono. Y lo que es inadecuado es llamarlos azúcares, o sea, azúcares en forma general a todos. Los azúcares son hidratos de carbono, pero no todos los hidratos de carbono son azúcares. Entonces, por eso no es bueno llamarlos azúcares, porque eso nos lleva a caer en contradicciones, ya que los azúcares tienen, pues, muchos problemas para la salud. Ahorita espero que lleguemos, no vamos a hablar tanto de esto de problemas para la salud, sino de la importancia en el deporte, pero sí son diferentes de lo que es todos los hidratos, o sea, son hidratos de carbono, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso, pues vamos a llamarlos mejor o evitar el llamarlos azúcares a todos y llamarles pues hidratos de carbono, glúcidos, carbohidratos o carbs, como quieran, y no azúcares. Y llamar azúcares solo a los que son azúcares. Bien, entonces, los hidratos de carbono son un nutrimento que si recuerdan que su nutrimento pues es sustancia que proviene habitualmente de la dieta y que juega uno o más papeles metabólicos. Los papeles metabólicos de los hidratos de carbono básicamente van a ser la energía. Al rato vamos a ver en sí todas sus funciones, pero pues luego recordamos que nos dan energía, aunque así aquí les pongo energéticos y unos que no nos dan energía y que son muy útiles o muy importantes, los energéticos que conocemos seguramente todos, el almidón, la glucosa, la fructosa, la sacarosa y la lactosa. Ahorita voy a hablar un poquito de cuáles son esos. Y los no energéticos son la fibra. ¿Qué fibra? Hay muchos tipos de fibra, no es nada más una fibra como tal, pero ahorita lo vamos a dejar así en fibra en general y que sabemos que es tan importante su función que ya hace unas semanas les presentaba una diapositiva donde había un estudio que se veía que el no comer frutas y verduras, que es que gran parte es la importancia es la fibra que contienen, no comer frutas y verduras estaba dentro de las sí, seis primeras, perdón, causas de cáncer. Sí, entonces, este estudio, bueno, era en Reino Unido, pero se ve que es muy importante el consumo de frutas y verduras, que es lo que nos va a aportar muy buena fibra. Entonces, por eso, y aunque no nos aporte energía, luego pensamos que, bueno, si no nos aporta energía no sirve, no, aunque no nos aporte energía va a ser muy importante para nosotros por esto, porque nos va a ayudar a la motilidad intestinal y entonces evitar el cáncer. Y los energéticos, bueno, los vamos a ir viendo. Aquí les pongo este esquema que hice intentando explicar qué son los azúcares. Aquí vemos todos estos son hidratos de carbono que tenemos monosacáridos, o sea, son hechos de una sola molécula que sería la glucosa, la galactosa o la fructosa. Estas son tres moléculas
que les llamamos monómeros, porque son las moléculas más sencillas, digamos, de los hidratos de carbono. Luego estas moléculas más sencillas se pueden unir de dos en dos y formar los disacáridos, que son la lactosa, que es lo que conocemos como azúcar de la leche, y la sacarosa, que es el azúcar común, ese que se ve ahí en la imagen, el que comemos a cucharaditas, ya sea muy blanca, morena o como sea, todo eso es sacarosa. Entonces, básicamente, aquí tenemos estos monosacáridos y disacáridos. Y esos son a los que se llaman azúcares. Los que están del lado derecho, los oligosacáridos, que vienen de 3 a 20 monómeros unidos, o sea, ya se van uniendo poco a poco en cadenas más largas de glucosa y fructosa, principalmente. La lactosa está hecha de glucosa y galactosa y la sacarosa de glucosa y fructosa. Es como se unen. Y los oligosacáridos básicamente son glucosa y fructosa unidos en cadenas muy largas, que es como vienen en las frutas. ¿Y por qué es muy importante no quitarnos la idea que las frutas son azúcares? Las frutas no entran dentro de estos azúcares porque esa forma en la que están unidos de diferente manera va a cambiar la forma en la que se van a absorber en el intestino. Y sobre todo porque las frutas, como les decía, su importancia es tal que pueden ayudarnos a prevenir el cáncer. Tienen antioxidantes, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen fibra, que lo que se llaman azúcares no nos aportan nada de eso, y entonces por eso es necesario que las distingamos aparte, ¿no? Que pensemos que las frutas tienen hidratos de carbono saludables y que no son azúcares, aunque también no sean moléculas tan grandes como las que son el almidón que tenemos a la extrema derecha, que ahí sí son muchas moléculas de glucosa unidas, solo glucosa, moléculas y moléculas de glucosa unidas en una molécula muy grande, por eso le llamamos polisacáridos, es una molécula muy grandota que va a formar el almidón, que es la forma en la que las plantas reservan su energía, el glucógeno, que es la forma en la que los animales reservamos energía, y por ejemplo la celulosa, que básicamente es una forma también, un polímero de glucosa, pero es estructural, que les da cierta estructura, cierta rigidez a las plantas, ¿no? Y la celulosa nosotros no somos capaces de digerirla, entonces a nosotros pues nos va a interesar el almidón, porque es la fuente de hidratos de carbono que nos van a dar las plantas. ¿Cuáles? Pues sobre todo los cereales, los tubérculos y las leguminosas. Entonces, espero que pues quede claro que son diferentes. Esta es una molécula de glucosa, nada más para que la conozcan, que les decía es un monómero, cada piquito de estos es un átomo de carbono, entonces es una hexosa, o sea, tiene 6 átomos de carbono, y pues ya estos grupos, OH, que es alcohol, por eso luego también se les llama polialcoholes, porque tienen varios grupos OH, pero pues bueno, nada más por mencionarlos. Y esta es la sacarosa, que les decía, es una molécula de glucosa y una de fructosa unidas, van unidas. La fructosa es una pentosa, o sea, tiene 5 átomos de carbono formando el anillo. Y juntas, cuando van juntas, eso es la sacarosa, que es el azúcar que conocemos así en cucharaditas o cubitos, ya sea morena o la blanca muy refinada, siempre va a ser sacarosa. Lo que tienes ahí cuando es morena, pues cosas agregadas. Y esta es una molécula de, digamos, almidón, que cada una de estas, lo que viene en el círculo, son glucosas, vistas desde otro ángulo. Esta es otra forma de dibujar, digamos, a la glucosa, y se van uniendo hasta formar cadenas muy, 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 muy largas de lo que es el almidón, ¿sí? Esas cadenas muy, muy largas de lo que es el almidón nos va a hacer que sean de absorción lenta, porque de aquí que vamos a esa molécula grandota quitándole poco a poco cada una de esas, moléculas de glucosa, pues vamos a tardar cierto tiempo y entonces no se van a absorber muy rápidamente en el intestino. Obviamente mucho más rápido que proteínas y que grasas, pero en comparación con los hidratos de carbono de absorción rápida, pues se van a absorber más lentamente. Por lo cual no van a generar tanto que se eleve mucho la concentración de glucosa en sangre y que esto genere que sacamos rápidamente insulina para bajar esa concentración de glucosa en sangre. Eso lo van a hacer sobre todo los monómeros y los dímeros, que son de absorción rápida. Estos sí se absorben muy rápidamente.
Y los intermedios hay que damos las frutas, pues depende de la fruta. La única de las frutas que tiene almidón, pues es el plátano. Las otras frutas se van a absorber un poco más lentamente. Son también, algunas son pues medio rápidas, pero es menos rápido que si nos bebiéramos azúcar en agua, porque van a tener fibra y la fibra va a hacer que su absorción sea un poco más lenta de lo que son directamente los monómeros y los dímeros. Y también ahí sí, por eso el problema es de los jugos, cuando hacemos jugos, que le quitamos toda la fibra y nos bebemos solo el jugo, ahí sí ya pasan a ser, porque no tienen la fibra que retrase un poquito esa absorción, y entonces van a ser de absorción rápida. Entonces, por eso los dejamos ahí como que a la mitad, en los que son intermedios. Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones de los glúcidos o hidratos de carbono de la dieta? Lo que nos aportan en la dieta. Bueno, pues sabemos que nos van a dar energía ya cuando estén dentro de nuestro cuerpo, pero sobre todo van a facilitar también la absorción de aminoácidos. Cuando en la misma dieta combinamos hidratos de carbono con alimentos ricos en proteínas como la carne con tortillas, por poner un ejemplo, pues esos hidratos de carbono van a estar facilitando la absorción de los aminoácidos de la carne. Entonces eso va a ser pues importante. La motilidad gastrointestinal, que quiere decir que se muevan nuestros intestinos y para que vaya avanzando el alimento que tenemos y finalmente podamos eliminar las heces fecales, o sea, evitar el estreñimiento, eso nos los va a dar la fibra. Todo eso de facilitar la absorción intestinal, la motilidad, perdón, gastrointestinal, pues va a ser la fibra, ¿no? Más que es muy importante su función, ya vimos, aunque no nos dé energía. Sabor, todos los monosacáridos nos van a dar sabor dulce, monosacáridos y disacáridos nos dan sabor dulce, o sea, es el azúcar, la glucosa solita, la fructosa solita, nos dan sabores dulces. Y pues esto puede ser importante y esta es nuestra desgracia en algunos casos, porque luego por eso queremos endulzar todo, ¿no? Porque nos gusta ese sabor dulce y queremos endulzarlo todo. Y, perdón, la macrobiota intestinal también van a ayudar, sobre todo lo que viene de frutas y verduras, van a ayudar a que los microorganismos que viven dentro de nuestro intestino sean los mejores y se desarrollen sanamente. Esto está muy, muy de moda, ¿no? Muy estudiado recientemente. Antes nada más le llamábamos flora intestinal, ahora se le llama macrobiota. Y pues se ha visto que está muy relacionada con un montón de patologías, empezando por la obesidad. Se ha visto que la macrobiota intestinal de una persona obesa no es la misma que la de una persona delgada y entonces pues se promueve mucho una sana macrobiota en los organismos y esto nos los van a dar sobre todo pues el consumo de frutas y verduras que van a ser digamos el alimento de esta macrobiota intestinal que es saludable y por lo tanto pues es a partir de estos hidratos de carbono, ¿no? Entonces todo esto son funciones de los hidratos de carbono de la dieta. Es tan importante que nada más aquí les recuerdo rápidamente el plato del bien comer, donde vemos pues que nos pone una cantidad importante de frutas y verduras y una cantidad importante de cereales. También aquí pues pone una cantidad importante de leguminosas, pero sobre todo si vemos las frutas, verduras y los cereales, pues vemos que en nuestro plato, cuando tenemos que comer, pues es una cantidad importante de alimentos que nos aportan hidratos de carbono, porque esos que mencioné son los que nos aportan sobre todo hidratos de carbono, ¿no? Entonces, pues se ve la importancia de estos. Ahora, ya dentro del cuerpo, ya los comimos, ya los absorbimos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nos aportan energía y nos aportan energía a partir de dos rutas metabólicas, una que es la aeróbica y otra que es la anaeróbica, que la aeróbica nos va a dar una ruta, un proceso dentro del organismo que va a obtener energía en forma más lenta, pero que nos va a dar más energía.
y la anaeróbica es un proceso que se lleva a cabo dentro de las células para obtener energía, pero es de una forma muy rápida, aunque de poquita energía, ¿no? Pero por eso los vamos a estar utilizando siempre dentro de nuestro organismo, como para que nos aporte energía. También nos sirve de reserva de energía, ya que los almacenamos hidratos de carbono, almacenamos lípidos y proteínas. Ya vimos que no almacenamos proteínas, pero hidratos de carbono sí almacenamos, aunque son solo gramos lo que almacenamos. Es fuente exclusiva de energía para el cerebro. El cerebro casi se alimenta exclusivamente de glucosa, por eso una de los mecanismos para que nos dé hambre es si baja la concentración de glucosa en sangre. Hay más mecanismos, hay muchos más, pero si baja la concentración de glucosa en sangre, el cerebro como que pide su glucosa, ¿no? Entonces nos da una señal ahí de que tenemos que comer. Les digo, hay más mecanismos, pero eso es importante. El vaso, los eritrocitos o glóbulos rojos, entre otros, también se alimentan casi exclusivamente de glucosa. Y bueno, los músculos obviamente también prefieren alimentarse de glucosa. Son constituyentes del ADN y el ARN. Eso es una pentosa. Cuando decimos ácido desoxirribonucleico, el ribo es por una ribosa que se llama, que es un hidrato de carbono. Entonces, bueno, forman parte de eso. Es muy específico, así como vimos que las proteínas tienen diferentes funciones, que no todas son construir músculo, así los hidratos de carbono, pues no todos son construir, darnos energía, y esta pues es un hidrato de carbono muy especial que se encarga de formar parte de estas estructuras tan importantes como son el ADN y el ARN, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia en el deporte? ¿Por qué nos va a interesar mucho en estas pláticas de que hablamos de nutrición y deporte? Pues bueno, les pongo este lo saqué de un pequeño manual que se llama Nutrición para el Fútbol, que aquí abajito les pongo, que pues es de la FIFA, que dice: los hidratos de carbono son una importante pero relativamente efímera fuente de combustible para los ejercicios, la cual debe ser cubierta en la dieta diaria con alimentos ricos en carbohidratos. El plan diario de comidas y bebidas de los jugadores debe incluir suficientes carbohidratos para cargar de combustible su programa de entrenamiento y optimizar la recuperación del depósito de glucógeno muscular entre las sesiones de ejercicio, ¿sí? Esto de relativamente efímera es porque como solo guardamos gramos, pues se nos puede agotar rápidamente, ¿sí? Entonces, conocemos la energía como función importante de los hidratos de carbono, y pues para el deporte va a ser muy importante. Nos dan 4 kilocalorías por gramo, y son la principal fuente de energía, ya vimos, para el cerebro y para los músculos. Y entonces esto le da importancia dentro del deporte, porque para practicar deporte necesitamos tanto que se esté alimentando al cerebro como que se estén alimentando a los músculos con su energía, porque pues se necesitan ambos, ¿no? Para poder practicar un deporte, el cerebro y los músculos en coordinación para que todo funcione adecuadamente. Entonces, esta función energética ya todos la conocemos y va a ser muy, muy importante, les digo, sobre todo porque cerebro y músculos es lo que prefieren, hidratos de carbono como fuente de energía. Los hidratos de carbono también lo mencionamos dentro de sus funciones, son la energía de reserva, y esto va a ser importante para el deporte. Bueno, se almacenan en hígado y tejido muscular. Almacenamos gramos. ¿Cuántos gramos? Esto varía muchísimo de persona a persona. Varía según su dieta, según cuántos hidratos de carbono coma, según el ejercicio que haga. Si hace mucho ejercicio, pues se los acaba más rápidamente los que tenga, que si no hace nada de ejercicio, etcétera. Pero finalmente, digamos, en alguien que no hace deporte, se almacenan gramos suficientes aproximadamente para un día. Ajá. Entonces, ¿qué queremos decir? Que si yo no como hidratos de carbono, pues en un día más o menos me voy a acabar mis reservas de glucógeno que se almacenan en hígado y en tejido muscular, y en un día más o menos me las voy a acabar, ¿no? Los deportistas pues varía porque tienen dietas que comen mucho más en general de todo, y por el deporte pues se podrían acabar las reservas más rápido por el entrenamiento. Entonces esto va a variar mucho, pero
y por lo tanto, ya se acuerdan que al principio les ponía esto, ¿no? Que decía que son efímeros, efímeros no porque desaparezcan solos, sino porque nos los gastamos muy fácilmente y pues entonces hay que reponerlos en la dieta. Y esto de las reservas más, son tan importantes de los hidratos de carbono como reserva, que hay algo que se llama carga de glucógeno o sobrecompensación de glucógeno en el deporte, que es una dieta, es un proceso en el que se va a dar primero una depleción del glucógeno, o sea, nos vamos a acabar el glucógeno que tenemos almacenado, mediante una dieta muy baja en hidratos de carbono por unos cuantos días, 2 días, 3 días, y ejercicio es extenuante, ¿no? Esto es como se hace originalmente, ahora ya no se hace tan extremo, pero así se hacía originalmente, una dieta muy, muy baja y ejercicio extenuante. Y después la carga de glucógeno mediante reposo físico o ejercicio muy ligero y una dieta hiperglucídica o dieta alta en hidratos de carbono. Entonces, estas cargas de glucógeno, sobrecompensación de glucógeno, se usan mucho, sobre todo para deportes de larga duración, como maratón, ultramaratón, etcétera. Los he visto recomendados para tenis, por ejemplo, que luego los partidos duran 4 horas, etcétera. Para todos los deportes donde la duración va a ser muy larga, se ha visto que van a ayudar porque al vaciar las reservas del glucógeno y almacenarlo rápidamente, se va a hacer como que se van a guardar más ordenadamente el glucógeno y se va a cargar más de lo que habitualmente se llenaba el glucógeno, de lo que habitualmente se guardan las reservas de glucógeno en el músculo. Esto les digo, antes era muy extenuante la dieta, ahora ya no se usan dietas tan extenuantes, simplemente a veces es con el puro ejercicio, como sería, por ejemplo, un partido de fútbol, ¿no? Un partido de fútbol que va a ser agotador, va a vaciar las reservas de glucógeno y entonces el deportista, el jugador, va a tener que cargar nuevamente estas reservas de glucógeno, guardar otra vez estas reservas, comiendo una dieta alta en hidratos de carbono, que es como se usa, a veces se usa con la cena. En algunos deportes, en la cena, si al otro día van a competir, pues es simplemente una cena muy, muy rica en hidratos de carbono para que se guarden más o menos dentro del cuerpo y se puedan utilizar al siguiente día como fuente de energía para los músculos. Este, Esto, bueno, no es para todos los deportes, obviamente por los deportes como son los que las categorías son por peso, depende de cuándo los van a pesar. ¿Por qué? Porque al guardar el glucógeno se guarda junto con moléculas de agua y entonces se puede subir un poco de peso, hablo de 1 kilo, 2, al hacer estas sobrecompensación de glucógeno o carga de glucógeno. Entonces no es recomendable por eso para todos los deportes. Les digo, los deportes donde la categoría es por peso, hacer esto antes de que me pesen, pues va a ser perjudicial porque el deportista va a pesar un poquito más, ¿no? Pero cuando el peso no es la diferencia, pues puede ser útil, pero sobre todo en los de larga duración. Bien, y también los hidratos de carbono en el deporte son muy importantes. Como les decía, siempre pensamos solo en las proteínas para generar masa muscular, pero se ha visto que cuando la dieta es muy, muy alta en proteínas, pero es baja en hidratos de carbono, no se genera la masa muscular deseada tan fácilmente. Entonces, ya les había mencionado, facilitan de absorción de aminoácidos en el intestino, pero también ayudan a que las proteínas o aminoácidos que absorbemos se usen como energía y no como perdón, se usen para construir tejido y no como energía. Cuando la dieta es pobre en hidratos de carbono, también se tiende a usar más proteínas, o sea, que también nos pueden dar energía, o algunos aminoácidos se pueden transformar a glucosa y entonces el organismo empieza a usar esas fuentes de energía o las grasas como fuentes de energía en lugar de usar los hidratos de carbono. Y bueno, si usa las grasas, pues no hay ningún problema, pero si usa las proteínas como energía en lugar de usarlas para construir tejido muscular, pues entonces sí tenemos un problema, ¿no? Para lo que queremos, que es el mejor rendimiento deportivo o el desarrollo de masa muscular o ambos.
y entonces pues va a ser muy importante el que sí se consuma. Ahora, ¿cuántos hidratos de carbono necesitamos consumir en un día? Generalmente en el deporte se dan recomendaciones de gramos por kilogramo de peso, así se las di en la plática de qué comer antes de la competencia. Pero para esta plática decidí elegir mejor darla en porcentajes porque siento yo que visualmente va a ser más preciso, ¿no? Para todos. Entonces, ¿qué son estos? ¿Cuál es la recomendación? La Organización Mundial de la Salud nos dice que para una dieta sea saludable debe aportar entre el 50 y el 75% de hidratos de carbono. Ahí les señalo de absorción lenta para recordar que vamos a hablar sobre todo de frutas, verduras, cereales, tubérculos y leguminosas. Para el deporte se dice que mínimo debe ser 55% de hidratos de carbono, lo que debe de aportar la dieta. Esas son las recomendaciones generales. Y de los azúcares, que ya vimos que es una parte de los hidratos de carbono, lo que se busca es que de este 50-70% no sea de puros azúcares, porque eso nos llevaría a engordar muy fácilmente cuando la dieta es muy alta en azúcares. Entonces se recomienda que de azúcares el total de la energía de la dieta, o la energía, hablamos de las kilocalorías de la dieta, no sea aportada por azúcares, de preferencia menos del 10% del total de la energía. En 2015 la OMS ya se pronunció y dijo que recomienda más si es menos del 5% del total de la energía de la dieta, ¿no? Pero que bueno, si no se puede, pues por lo menos que sea menos del 10% del total de la energía de la dieta. Y esto es respecto a las kilocalorías. Aquí les pongo un ejemplo. Una dieta, pues cómo quedaría la distribución, pues sería de glúcidos o hidratos de carbono el 57%, de proteínas el 18% del total de la energía y de las grasas el 25%. Esto es una distribución. Ahora vamos a ponerle kilocalorías a esto para transformarlo después a gramos de alimento. Perdón, primero, entonces las grasas, ahí teníamos en la diapositiva anterior, aquí teníamos 57% de hidratos de carbono. Bueno, vamos a diferenciar cuánto de eso va a ser solo de azúcares y dejamos el 50% de hidratos de carbono saludables y solo el 7% de la energía lo van a proveer los azúcares en este ejemplo, ¿no? Para que nos quede una distribución de lo que sería una dieta saludable para el deportista. Ahora, como es para el deportista, pues pensamos en una dieta de 3,000 kilocalorías. Aclaro que 3,000 no cualquier persona se las debe de comer, ¿no? 3,000 kilocalorías. 3,000 kilocalorías es una dieta para deportista, no para sedentarios. O sea, para un sedentario, hombre o mujer, pues lo va a engordar, porque una mujer promedio o sedentaria va a necesitar alrededor de 1,800, 2,000 kilocalorías, y un hombre no deportista también va a necesitar alrededor de 2,000, 2,300 kilocalorías. Entonces, 3,000 kilocalorías son para un deportista. Obviamente esto lo mejor es personalizarlo, que es lo que pues se hace en la consulta, hacerlo personal, pero para poner un ejemplo aquí para la presentación. Entonces esto lo transformamos, las kilocalorías, después las transformamos a gramos de alimentos y nos queda que una dieta de 3,000 kilocalorías con la distribución que vimos nos daría que la dieta tendría de hidratos de carbono complejos 375 gramos, de azúcares 50 gramos de azúcar, de proteínas 135 gramos y de grasas 83 gramos. Y esto, bueno, entonces dentro del 7%, nada más para recordar, serían 50 gramos. ¿Cuántos son 50 gramos? En forma rápida, si pensamos que una cucharadita de azúcar, miel, mermelada, cajeta o de chocolate en polvo son 5 gramos, pues esto nos daría 10 cucharaditas de azúcar. Insisto, es para un deportista, ajá, que entrena y que necesita 3,000 kilocalorías, porque 10 cucharaditas de azúcar para la persona común, pues es demasiada azúcar. Pero eso sería el 7%.
y ya el 50% en 375 gramos sería entre hidratos de carbono de cereales, tubérculos y de frutas y verduras. Tomando en cuenta, para hacerlo en forma muy rápida, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, nos quedaría así la dieta cumpliendo las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, en que la leche nos aporta tres equivalentes, alimentos de origen animal 9, leguminosas 1, cereales 16, verduras 2, frutas 7, azúcares 10 y grasas 8. Y aquí viene lo que nos aportan de proteínas, lípidos y de hidratos de carbono, que para la presentación lo que nos interesan son los hidratos de carbono, y vemos que hay dos grupos que no nos aportan, como son los alimentos de origen animal, no nos aportan nada de hidratos de carbono, y las grasas no nos aportan nada de hidratos de carbono. Entonces, bueno, aquí tenemos, ok. Aquí tenemos los que sí nada más los hidratos de carbono, perdón, era esta para señalar cuáles eran los que sí nos aportan. Y entonces vamos a sacar las grasas y los alimentos de origen animal. Bueno, ¿cuánto nos aporta la leche? Ya vimos que es 36, las leguminosas, un equivalente, pues nos aporta 19 gramos, los cereales 16 equivalentes, son bastantes, 240, las verduras 2, 8 equivalentes, las frutas 7, los azúcares 50, y nos da un total de 423 gramos de hidratos de carbono, cumpliendo con las normas que ya habíamos hecho los cálculos anteriores. Entonces, aquí tenemos que ya puesto en alimentos, ¿no? Porque en equivalentes, yo sé que no todos manejan el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, entonces ya les puse los ejemplos en alimentos, y leche, que son 3 equivalentes de leche, pues sería que al día este deportista consumiera 2 vasos de leche más un vaso de yogur para beber. Ahora, si este yogur está endulzado, los endulzan alrededor de con 4 cucharaditas de azúcar. Entonces sería un equivalente de aquí y 4 de acá, que en este caso se quedaría sin gelatina, que es lo que viene en el grupo de azúcares, porque ya está endulzado. Si este yogur es un yogur que elige un yogur light o un yogur no endulzado, entonces pues no está usando equivalentes de azúcar, ¿no? Leguminosas, uno que es medio plato de frijoles, garbanzos, habas o lentejas. Dejé frijoles porque, bueno, pues es así como que lo poquito que ponemos ahí en los frijoles acompañando la dieta. De cereales, 16 equivalentes de cereales, estos sí son bastantes, pues estamos hablando de un deportista, que sería para el desayuno un plato de avena, 2 rebanadas de pan para hacerse un sándwich a lo mejor a media mañana, y una alegría ahí con el sándwich. En la comida, pues un plato de arroz, una papa y 4 tortillas. En la tarde, así como colación, un esquite, de preferencia sin mayonesa o con muy, muy poquita, según las grasas que tengamos, y un bolillo para cenar, ¿no? Un bolillo entero con todo y migajón. Esto que les pongo aquí son los 16 equivalentes de cereales, que insisto, pues es, sí, a lo mejor para una mujer sedentaria, pues es muchísimo, y obviamente que la engordarían, pero para un deportista, pues no es nada, es apenas lo suficiente para cubrir sus necesidades. Verduras 2, que las medimos en tazas, entonces son 2 tazas de verduras, de varias verduras, ya sea en el consomé, en una ensalada, etcétera, ¿no? O en una sopa de verduras, 2 tazas de verduras al día. Frutas 7, que es un plátano, un mango, una manzana y 3/4 de taza de papaya picada. Y esos serían los 7 equivalentes de frutas. Si la persona quiere un jugo, entonces quitamos un plátano, un mango o una manzana, y alcanzaría para un vaso de 200 mililitros de jugo natural de fruta y sin endulzar, ¿no? Jugo natural de fruta. De azúcares 10, que les decía, 10 son muchos para población en general. Para la dieta de un deportista que consume 3,000 kilocalorías, bueno, se los podemos dejar, ya vimos que es el 7% del total de la energía de su dieta, y que serían 500 mililitros en una bebida rehidratante, aproximadamente trae 6 cucharaditas de azúcar, varía según la bebida, pero traen 6 cucharaditas de azúcar, 500 mililitros de bebida rehidratante y 4 cucharaditas de azúcar que contiene una media taza de gelatina. Entonces, como vemos, estas 10 cucharadas de azúcar se acabaron muy rápido y no alcanzó para azúcar para una infusión de manzanilla o para endulzar el agua de la comida
o para un café o algo, ¿no? Se acaban. Ya si queremos para eso, pues o no bebe bebida rehidratante o no come su gelatina de postre y para que le vayan quedando más cucharaditas de azúcar para lo largo del día. Entonces, 10, aunque son muchas para la salud de cualquier persona, pues también se acaban muy rápidamente, ¿sí? En este caso. Bueno. Ahí. Bien. Y el tiempo que los comemos en relación al entrenamiento, que esto yo creo que también ya lo vimos en la plática de qué comer antes de la dieta, pero aquí lo vamos a recordar un poco. Entonces, antes del entrenamiento, justo antes del entrenamiento, ¿qué hidratos de carbono vamos a recomendar? Pues sobre todo los de absorción lenta, que serían aquí los cereales, el plátano, que ya vimos que también es almidón, las leguminosas que son también de absorción lenta, no tanto por la fibra que tienen que nos puede ahí causar malestares gastrointestinales, pero si el deportista la tolera sin ningún problema, pues podrían ser también su fuente, ¿no? Pero en general casi a todo el mundo le causan malestares, entonces no sería justo antes del entrenamiento, sobre todo no antes de la competencia, ¿no? Les digo, no antes. Durante la competencia, ¿qué es lo que van a estar consumiendo? Pues si es que necesitan algo, serían hidratos de carbono que se absorban rápidamente, que tenemos los que vienen, por ejemplo, en las bebidas rehidratantes, que no estoy haciendo promoción ni a Powerade ni a Gatorade, solo que los puse como tal y dejé las así tal cual para que las distingan de las bebidas energizantes. ¿Por qué? Porque justamente por el tema que estamos hablando, luego confunden, ¿no? Y creen que las bebidas energizantes como el Dark Dog, el Monster, el Red Bull o esas bebidas que se llaman energizantes son lo que tendrían que beber y no, lo que tendrían que beber son un deportista son bebidas rehidratantes que contienen glucosa, algunas tienen glucosa y fructosa, etcétera, y varía mucho porque hacen investigaciones muy serias de ver cuál es lo mejor para que se absorba rápido. Y entonces serían de esas, ¿no? O del Jumex Sport o otras bebidas de electrolitos que conocen de la marca que sea, pero que quede claro que son las que son de electrolitos y que son para deportistas, que son rehidratantes, ¿no? Estas van a tenerlo. Y puede ser, aunque ya vimos que también podría ser un agua de frutas, ¿no? Si es el entrenamiento, si es la competencia, ya les había dicho, pues durante, pues lo mejor es que sí sea con estas bebidas, pero si es el entrenamiento, pues puede ser con bebidas de fruta. Los hidratos de carbono que de absorción rápida, también se acuerdan los jugos de fruta, les dije, estos se van a absorber rápido, entonces es algo que se podría absorber. Y queda ahí entre durante y después, bueno, si el y esto estamos hablando de cuando el entrenamiento dura 2 horas, 2 horas más o menos, ¿no? Si el entrenamiento dura solo 1 hora porque no es deporte, o sea, no va a gastar esas 3,000 kilocalorías, sino lo que la persona hace es 1 hora de pilates, pues no va a estar necesitando consumir hidratos de carbono durante el ejercicio. Estamos hablando cuando el entrenamiento, pues es un entrenamiento de deportista que dura 2 horas o más horas, que incluso a lo mejor hasta les va a dar tiempo de en un pequeño descanso comerse una fruta, para que se absorba relativamente rápido y nos dé hidratos de carbono, los tengamos ahí disponibles, ¿no? Y terminando el entrenamiento, sí, sobre todo si, por ejemplo, si va a haber doble sesión de entrenamiento, si va a tener el deportista menos de 8 horas, o sea, que entrena y a las 4 horas, digamos, tiene su otra sesión de entrenamiento, pues se recomienda que terminando, justo al terminar, sean hidratos de carbono también de absorción rápida, para que rápidamente vayan a llenar esas reservas de glucógeno que se pudieron haber utilizado durante la práctica de la primera sesión de entrenamiento y entonces se quedarían otra vez estos intermedios y ya después sea el entrenamiento final o en el entrenamiento que les decía entre sesiones, pues ya serían los hidratos de carbono de absorción lenta, que serían las cereales y los tubérculos sobre todo, ¿no? Los que se van a estar consumiendo. Entonces, más o menos en ese orden es como se van a estar utilizando
en la práctica deportiva, en el entrenamiento y pues en la competencia. En la competencia esto del después va a ser importante si hay competencias al día siguiente o días próximos, pues sí va a ser importante seguir cumpliendo. Si no, todos esos gramos, como ya vimos, de hidratos de carbono los vamos a distribuir a lo largo del día, como en el ejemplo que les puse la vez anterior, pero aún de esos alimentos, por eso había contemplado la bebida rehidratante en el ejemplo de los azúcares, para pensar que pueda acomodar de esta manera en el tiempo a lo largo del día, a lo largo de su día de entrenamiento o de su día de competencia, los hidratos de carbono. Bien, entonces, concluyendo, son la principal fuente de energía para músculo y cerebro, deben aportar del 50 al 70% del total de la energía de la dieta. Esto va a variar mucho según el deportista, la etapa de entrenamiento que tiene, el deporte que practica, etcétera. Entonces, va a ser muy personalizado. Preferir los complejos intermedios por ser saludables, que ya insisto, son frutas, verduras, cereales, tubérculos, leguminosas, y evitar los azúcares porque son dañinos, ¿no? Entonces, esos pues los menos que se pueda, ahí nada más recordando, para población general habíamos visto que la dieta no debe de tener más de 8 cucharaditas de azúcar para una mujer y no más de 9 para un hombre, y que la Asociación Estadounidense del Corazón decía que no más de 6 cucharaditas de azúcar para una mujer para prevenir problemas del corazón y no más de 8 cucharaditas para un hombre para prevenir problemas del corazón de azúcares. Ajá, estos hablamos de azúcares. Espero haya quedado claro que son diferentes de todos los hidratos de carbono. Siguen siendo las mismas moléculas porque eso es lo que nos confunde. Siguen siendo pues los monómeros, pero en la forma de que se van a absorber es lo que nos va a hacer toda la diferencia. Y entonces los azúcares, si ven lo que menciono siempre como azúcares, que es azúcar, miel, mermelada, cajeta, chocolate en polvo, refrescos, jugos industrializados, todos los productos industrializados, todos son justamente, salvo la miel, todos son hechos por el hombre y no son necesarios para la vida. Entonces, no fuimos hechos para consumirlos, que nos encantan es otra cosa, pero por eso nos puede generar problemas para la salud, porque no fuimos diseñados para comerlos así como azúcares. Fuimos diseñados para comerlos dentro de los alimentos, frutas, verduras, cereales, etcétera. Bien, otra vez ahí les dejo el correo, que una de las cosas que me preguntan es cuándo vamos a regresar, no sé, pero vamos a regresar pronto, seguramente, yo me imagino, porque ya está cambiando el semáforo, y cuando regresemos, pues mi prioridad son deportistas de equipo representativo, entonces serán a los primeros que empiece yo a atender, y ya después cuando haya espacio, pues empezaré a atender a comunidad universitaria, que también se les da atención según vayamos teniendo oportunidad en la agenda. A ellos se les cobra una cuota de recuperación. A los deportistas de equipo de representativo no se les cobra cuota de recuperación, claro, tienen que acreditar que son de equipo representativo, pero pues espero que pronto nos veamos en forma física. Eso es todo. Esperemos que sí. Muchas gracias por ese último dato que justamente lo estaban preguntando bastante. Y esa aclaración, ¿no? Que primero van los deportistas representativos y poco a poco el resto de la comunidad universitaria. Bien, pues agradezco mucho esta información por parte también de aquí quienes nos están viendo. Hice una pequeña encuesta aquí sencilla para saber si la gente añadía sus hidratos de carbono en su dieta, y básicamente la pregunta es: ¿consumes hidratos de carbono? Y el 91% de ellos, afortunadamente, sí los añade a su dieta, su plan alimenticio, no les tiene miedo. Y solo el 9% sí les tiene un poquito de miedo, que es justo lo que platicábamos antes de empezar la transmisión, que todavía existe un poquito de temor. Pero ahorita ya con esta presentación pues ya nos aclaró que incluso los vegetales contienen un cierto porcentaje de carbohidratos, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces, pues a ver, vamos a ver alguna de las preguntas. Nos preguntan aquí, ¿cuál es la diferencia entre los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples? Esa creo, la presenté en una de las diapositivas, es la forma en la que están organizados. Los simples es una sola molécula de glucosa o de fructosa, o sea, solitas, que pueden estar solas o disueltas, a lo mejor en agua, digamos.
o los dímeros, que son el azúcar que conocemos, la sacarosa, que esos son simples. ¿Y qué va a pasar con estos, con los complejos? Los complejos son las mismas moléculas de glucosa, el almidón es mismas moléculas de glucosa, pero unidas, no sé ahorita, no quiero inventar, pero pongamos 200 unidas, ¿no? Insisto, no me acuerdo el número, pero pongamos que son 200 moléculas unidas. Entonces, el proceso de absorción de los simples que pasan cuando llegan a nuestro sistema digestivo, los vamos a digerir y para que se absorban. Y entonces, el que es una molécula grandota, de aquí a que quitamos cada una de esas moléculas pequeñitas de glucosa, que las vamos quitando y se van a absorber en nuestro intestino, va a ser más lentamente, va a ser un proceso más lento que los simples que digamos se van a absorber como glucosa o fructosa, se absorben solitos y no necesitan casi ninguna digestión. Ajá, no necesitan ninguna digestión, se van a absorber inmediatamente y eso va a hacer que generen, que se suba rápidamente la concentración de glucosa en sangre, que el organismo saque insulina porque quiere bajar esa concentración que ya se elevó y entonces que se baje y a veces se baja un poquito más de lo deseado, entonces pues el organismo le da hambre porque ya bajó la concentración de glucosa en sangre y le vuelve a dar hambre y eso es más o menos como que un círculo vicioso que generamos cuando estamos comiendo muchos dulces, ¿no? Eleva la concentración, baja la concentración, nos da hambre y volvemos a comer. Entonces, básicamente esa es la diferencia, la forma en la que están unidos, que son en moléculas muy grandotas y en moléculas de solitas. Esa va a ser toda la diferencia. Más como de rápida absorción, ¿no? Sí, de Aquí, rápida o de lenta ajá, absorción. Ujú. aquí Lucy Diamond nos pregunta, ¿este proceso cómo funciona en las personas diabéticas? De la misma manera, nada más que lo que va a pasar con un diabético es que secreta la insulina y tiene ahí, puede tener varios problemas en forma muy rápida. Puede ser que esa insulina que secreta no sirve, o sea, está defectuosa, Ok. entonces no sirve para meter la glucosa a las células y que se utilice como energía, o puede ser que esta glucosa secreta muy poquita glucosa y no sirve para, o sea, no es suficiente para meter esa glucosa a las células, puede no secretar nada de glucosa, digamos, perdón, insulina, puede no secretar insulina y entonces no se puede meter la glucosa, o puede ser que las células, hay algo que se llama resistencia a la insulina, que digamos que las células ignoran a la insulina, ¿no? Entonces, Ujú. hay insulina, hay glucosa en la sangre, pero las células no le hacen caso a la insulina y por lo tanto, hay resistencia a la insulina, es lo que se llama, y entonces no puede entrar esa glucosa. Y entonces el diabético tiene muy elevada la concentración de glucosa en sangre porque esta glucosa no está entrando a las células y esto le genera diferentes problemas de salud muy importantes, porque se va acumulando la glucosa, les puede generar, bueno, muchos problemas, pero por eso la tiene la concentración elevada, ¿no? Diríamos, bueno, pero ¿por qué si la tienen elevada no se absorbe? Es básicamente por esas causas así explicadas en forma muy simple. Ok. A ver, una más. Bueno, aquí Lucy ya nos agradece por la respuesta. Marta también tenía esa duda, nos manda un agradecimiento. Aquí andan etiquetando a sus amigos y compañeros y demás comunidad universitaria para que vea toda la transmisión. Asimismo les digo a los demás que también los etiqueten porque esta información pues es muy importante para todos, aunque no sea uno deportista, ¿no? Creo que considerar la importancia de los carbohidratos como tal en la dieta es muy relevante. Bien, a ver, vámonos con una más. A ver, aquí. Aquí nos mencionaba, también relacionado con la enfermedad de la diabetes, la cantidad que se debe de consumir de carbohidratos para una persona diabética es similar a la cantidad de carbohidratos para una persona sana. Sí, el porcentaje de lo que hablamos, de los porcentajes que va del 50 al 70%, que eso es para la salud, sí debe ser la misma, va alrededor igual ahí digamos nos vamos más hacia el 50%, pero debe ser importante, porque lo que va a ser muy necesario, o sea, obviamente tiene que ser personalizado, pero sí pueden comer frutas, sí pueden comer cereales,
En forma así general, nada más lo que les digo es no jugos de frutas, eso sí no, porque ya vimos que eso es de absorción lenta. Se les quitan los azúcares, pero ahorita ya vimos qué son los azúcares. O sea, de ese, ¿se acuerdan que en el ejemplo vimos 57% de hidratos de carbono y 7% correspondía solo a azúcares? Ahí en un diabético se quita ese 7% y solo van a ser 57% o 50% de hidratos de carbono complejos, frutas, verduras y cereales. Y la recomendación es importante, no jugos, no azúcares, y que las frutas de preferencia, yo siempre les digo, para estar más seguros, que no se las coman solas, ¿no? Que nunca se las coman solas, sino que se las coman junto con otras comidas, porque esto va a ayudar a que no se absorban tan rápidamente cuando las consumimos junto con otros alimentos. Ok, excelentes recomendaciones. Ya escucharon aquí a la licenciada. Para aquellas personas que sufren, bueno, padecen de esta enfermedad, pues tengan nada más cuidado con los carbohidratos que consumen. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Algo más que quiera agregar? No, nos vemos la próxima. Muchas gracias por Excelente. escucharnos. Excelente. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana, igual aquí por Deportunam. Yo soy Ernesto Solís y como siempre es un gusto estar aquí en Nutrición y Deporte. Hasta luego.